La complejidad algorítmica, entonces, parte primero que nada por entender dos conceptos fundamentales que ya lo hemos manejado, que son los datos y los algoritmos. Los datos es la información que nosotros vamos a utilizar, cómo la almacenemos, en listas, en diccionarios, en archivos, de alguna forma, pero están almacenados. Y por otro lado, nosotros tenemos nuestros programas, lo que nosotros escribimos, que son los algoritmos. Por lo tanto, en toda solución informática están estos dos grandes elementos, los datos y los algoritmos. Y lo fundamental de esto es el concepto de estructura de datos. Para no entrar en complicaciones mayores, pero el concepto de estructura de datos no es solamente la forma en que yo he ordenado o he configurado cómo voy a almacenar mis datos, cómo los voy a trabajar, si son listas o no. La estructura de datos, en términos prácticos, eh, consta de dos partes. Y son los dos que yo había mencionado antes, datos y algoritmos. Hay varios libros, ustedes pueden buscar en la biblioteca o en la bibliografía o en internet, que siempre dicen que la data structure es igual a data más PGMs. Es decir, las estructuras de datos son iguales a los datos más los algoritmos. Eso es una estructura de datos. No es solamente la forma en que yo lo voy a organizar, no es la lista solamente. No es el diccionario, no es la tupla, no es el arreglo, no es la matriz, no es el archivo solo. Solo es datos. Cuando hablamos del concepto de estructura de datos, tengo que agregarle cuáles van a ser los métodos, las funciones, los algoritmos, los programas que van a hacer uso de esos datos y cómo van a hacer uso de esos datos. Y por lo tanto, yo tengo que definir por un lado la organización que va a tener mis datos y por otro lado cómo voy a organizar o cómo voy a administrar esos datos o cómo voy a manipular esos datos. La manipulación la hacen los algoritmos. Entonces, una estructura de datos es la suma de estas dos cosas. Por ejemplo, las listas están implementadas en Python como una estructura de datos. ¿Por qué? Porque nosotros definimos una lista, pero además tenemos métodos asociados. Esos métodos son funciones que usted no la escribió, pero son funciones que trabajan sobre la propia lista. Es decir, yo a la lista solamente le puedo hacer lo que dice tranquilamente esas funciones. Por lo tanto, listas son una estructura de datos en Python. Más que la lista en sí, sino que agrupa el replace, el search, el index, el rstream, todas esas funciones que nosotros hemos visto. El split, por ejemplo, con respecto a los strings. Los strings también son una estructura de datos para Python, porque tienen la forma en cómo se administra internamente en memoria, pero después todos los datos, todas las funciones que yo le entrego para manipularlos. Eso es una estructura de datos. ¿Qué es el análisis de algoritmos? No es solamente ir a decir, sí, voy a analizar el algoritmo, cómo lo hace. No, es algo más. Es una herramienta, eso es fundamental que lo entienda, es una herramienta que se nos provee a nosotros para hacer la evaluación de un diseño. Todo ingeniero siempre tiene que evaluar diseños, es decir, qué es mejor y qué es peor, si este diseño es bueno o es malo. En realidad, en términos prácticos en informática, nosotros no hablamos de bueno o malo, nosotros hablamos de óptimo nomás. Porque un programa que puede ser bueno en alguna situación, puede que no sea bueno en otra situación. Entonces nosotros no hablamos de que un programa sea bueno o malo en términos prácticos, nosotros hablamos de que sea más o menos óptimo con respecto a una serie de medidas o patrones que yo me voy a dar, de criterios para evaluar. Por lo tanto, el análisis de algoritmo no es más que eso, es una herramienta para hacer la evaluación de un diseño, que permite establecer la calidad de un programa, comparando con otro programa, pero ojo, a través del análisis de algoritmos es una herramienta que nos posibilita comparar dos problemas o dos algoritmos que resuelven un mismo problema. Eso es fundamental entender. No puedo comparar peras con manzanas. Si yo doy una tarea, la tarea es la misma para todos. Por lo tanto, yo podría hacer un análisis de algoritmo de la respuesta a todos ustedes, porque todos están tratando de resolver el mismo problema. Supongo que existen dos programas, P1 y P2, para resolver el mismo problema. La pregunta de fondo, la típica, ¿cuál de los dos es mejor? Esa es la respuesta que nosotros vamos a tratar de responder a través del análisis de algoritmos. La respuesta inicial que yo puedo dar es fácil. Y es lo que a mí se me ocurre, es lo como yo le he mencionado algunas veces. Es lo que tuve que hacer yo cuando pasé estas materias en la universidad. ¿Qué es lo que se me ocurrió? Implementar todos los programas, o los dos programas. Como me pasaron dos programas nomás, lo implementé. Implementarlos significa escribirlos, ejecutarlos, llevarlos a la práctica. Eso es implementarlo, no solamente mirarlos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hice? Lo llevé a la práctica, implementé, lo escribí en esa época en C, lo escribí los dos programitas en lenguaje C, ¿cierto?
y medir el tiempo que cada uno de ellos consume para resolver el problema. Para eso usaba herramientas para medir el tiempo. Nosotros hemos usado herramientas para medir el tiempo. En Python es bastante simple, o si lo ejecutan de línea de comando de consola es más fácil todavía. Pero yo puedo medir el tiempo de ejecución, el tiempo que se demora el algoritmo en finalizar su programa. Ya, pero ¿qué es lo que hice yo? Implementé los dos programas, ¿cierto? Y después tenía un conjunto de datos, porque obviamente el análisis tiene que ser con respecto a datos de entrada. Tenía un conjunto de datos, nomás los modifiqué, los ordené de manera distinta, los puse más arriba, más abajo, ordenado de menor a mayor, de mayor a menor, y le aplicaba lo mismo y medía ese tiempo. Tenía una tablita y iba mostrando cómo iban haciendo. Estaban ordenados, desordenados, aleatorios los datos, ejecutaba los programas y medía su tiempo de reloj. Pero eso es hacer experimentación informática. Y eso lo tenía que hacer yo de una manera lo más eficiente posible y lo más experimental, es decir, mantener constante un montón más de situaciones, como cuando usted va a un laboratorio de química o física, ¿cierto? Para poder repetir la experiencia, lo primero que tiene que asegurar es que las condiciones son las mismas. Por lo tanto, no puede modificar, o si no puede tomar ninguna decisión. En este caso, ¿cuáles eran las condiciones las mismas? Que las pruebas que yo hacía tenían que ser ejecutadas en el mismo computador, con la misma carga de proceso del computador. Si yo estaba viendo una película, entonces todos tenían que seguir viendo la película para poder estimar valores reales. Por lo tanto, cuando uno hace una experimentación acá con programación, tiene que tener todo eso claro. Es decir, voy a trabajar, voy a desconectar internet, voy a desconectar las películas, voy a revisar ahí en el administrador de tareas que no haya ninguna tarea que se esté ejecutando, desconectar incluso hasta el antivirus porque también corre, para dejar solamente el procesador lo más liviano posible, de tal forma que cuando yo ejecuto el programa y lo mido, voy a medir la realidad. Eso lo hice varias veces y después promediaba los resultados finales y con eso podía decir, mira, ¿sabes qué? Este algoritmo o el programa 1 es mejor que el 2 o viceversa, no sé, dependiendo de lo que significaba cada uno de los programas. Ya ni me acuerdo qué era, pero eran dos programas. ¿Qué problemas pueden existir ahí? Que no solamente pueden haber dos problemas que resuelven el caso, como les mencionaba yo, si yo les doy una tarea a ustedes, tendría que, si quisiera ver cuál de ustedes tiene un comportamiento óptimo, debería tomar cada una de sus tareas, ¿cierto? Que serían, si son 100 estudiantes, aproximadamente 100 tareas, y implementarlas 100. Significa programarlas bien, realizarlas y hacer todas estas pruebas por cada una de ellas. Imagínense, si supongamos que estamos trabajando con un conjunto numérico nomás, tendría que probar con todas las posibilidades que se pueden dar con ese conjunto numérico. Y después eso a cada uno de ellos, después tomar el promedio. Sería costoso y casi imposible de implementar. Costoso en términos de mucho tiempo, no de plata. Recuerden que los costos aquí también hay que considerarlo en términos de tiempo o de uso de discos. Aquí estamos hablando de costoso porque la HH, la hora hombre que nosotros debiésemos considerar son muchas. Y modificación de los datos de entrada puede ser una labor sin sentido. Supongamos que teníamos dos programas que accesaban datos de, no sé, bueno, 100 datos, por decir algo, 100 números, cualquier cosa. Pero tendría que haberlo ordenado de distintas formas. Y ahí ya una labor casi sin sentido. Imagínense las probabilidades que se pueden dar. Entonces, llevar esta solución, la respuesta inicial de implementarlos todos y probarlos, no me parece que sea muy eficiente. La respuesta inicial no creo que sea muy adecuada, ya lo vimos por qué. Entonces, hay que encontrar algo. Objetivo, ¿qué cosa es? Establecer una medida de la calidad de los algoritmos que permita compararlos sin necesidad de implementarlos. Buena, es decir, sin la necesidad de probarlos todos y cada uno de ellos. Eso es implementarlo, no solamente escribirlos, probarlos. Entonces lo que ando a buscar es una medida de calidad. Como todo ingeniero siempre andamos buscando métricas, medidas para cualquier cosa, y más aún ustedes son ingenieros industriales, andan buscando siempre métricas, comparaciones. Por lo tanto, debemos establecer una medida de la calidad de los algoritmos que permita compararlos sin implementarlo. Y aquí es donde entramos lo interesante, y aquí van a encontrarle sentido a algunas cosas matemáticas. Esto implica asociar a cada algoritmo una función matemática que mida su eficiencia. ¿Cómo? Esa es la pregunta. Una función matemática, una f, ¿cierto?
una f y no va a ir de R en R, sino que f va a ir de qué cosa. Va a ir desde el conjunto numérico hacia qué cosa, hacia un resultado de óptimo óptimo. Además, el tiempo de ejecución, para medir la eficiencia se debe considerar la cantidad de memoria utilizada, o sea, no solamente el tiempo, porque a lo mejor mi algoritmo sí se demora poco, pero se consume demasiada memoria, demasiado disco duro. Esa es otra medida que vamos a tener que analizar. Eso es fundamental. Por lo tanto, el tiempo de ejecución de un algoritmo, los factores que tienen influencia en dicho valor, son los que tenemos que analizar, es decir, qué cosa influye en ese tiempo, qué cosa es la que influyó realmente en la ejecución de mi programa. Cuando yo hacía esas mediciones, como les decía yo, cuando hacía esas mediciones, ¿qué, ¿qué es lo que yo debiese haber analizado? En primer lugar, ¿qué factores tienen influencia en dicho valor? Obviamente la velocidad de procesamiento. Cuando hablo de velocidad de procesamiento estoy hablando del procesador. Estoy hablando de que si es un i3, un i5, un i7, un i9, si es una AMD, si es una ARM de los nuevos de Mac, si es un Pentium, porque eso va a limitar mi procesamiento, ¿se dan cuenta? Hay que considerar el procesador cuando estoy ejecutando, para tiempo de ejecución, para esa medida. Además hay otra cosa, el compilador utilizado. Recuerden lo que nosotros hemos dicho siempre, que es el lenguaje de programación, que puede ser el compilador o el intérprete, va a generar una calidad de código de máquina distinto. Yo tendría que probar efectivamente, por ejemplo, si el Python 3.7 es lo mismo que el 3.8 o el 2.7. Tengo otra medida más distinta ahí que habría que comparar, o sea, ejecutar mi programa en cada uno de esos lenguajes. Entonces, el compilador utilizado en realidad va a generar un código distinto. O lo podría escribir en 6 y después y en Python y comparo. Ahí estoy viendo esa medida. Y el tercer valor que se ve influenciado, que tiene influencia sobre el tiempo de ejecución, es la estructura del algoritmo. Es decir, cómo lo construí yo. ¿Cuántos ciclos usé, por ejemplo? Si tenía un ciclo dentro de otro ciclo, dentro de otro ciclo. Entonces tengo tres valores. Tengo la parte hardware, que es el procesador, la parte del sistema, que es el sistema operativo, y obviamente asociado al compilador, y la estructura propiamente del algoritmo, es decir, el programa en sí. ¿Cuál de estos factores creen ustedes que no son parte de la solución que yo ando buscando? Esa es la pregunta de fondo. Y aquí es donde hay que entrar a analizar tranquilamente. La velocidad de procesamiento, ¿depende de mí o no depende de mí? No. Por lo tanto, cuando yo estoy preocupado de la velocidad de procesamiento en el fondo, y cuando yo estoy indicando que mi programa es más rápido en un i7 que en un i5, no estoy midiendo la calidad de mi programa, estoy midiendo la calidad del procesador. Y eso es lo que no me interesa a mí. Por lo tanto, estaríamos tachando este valor. La velocidad de procesamiento no tiene nada que ver con el cálculo que yo ando buscando para saber la eficiencia de mi algoritmo. La eficiencia de mi algoritmo no va a depender de la velocidad del procesador, es decir, no puedo hacerlo dependiente del procesador en que voy a ejecutarlo. Dependiente. ¿Por qué? Porque ahí estoy evaluando el procesador. Veamos el siguiente componente, el compilador utilizado. ¿Depende de mí también? Tampoco depende de mí, porque yo no he desarrollado eso y no sé ni siquiera cómo lo hace. Por lo tanto, no sé cuál es la calidad que él genere, pero esa calidad va a ser pareja siempre. Por lo tanto, tampoco es parte de la solución. En cambio, lo que yo escribo es esto, la estructura de mi algoritmo. Yo fui el que tomé la decisión de poner 4 ciclos anidados o 3 ciclos anidados, no sé, o ir a buscar en la mitad de mi programa, ir a leer un archivo de datos, no sé. Eso es mío. Por lo tanto, ¿qué factores tienen influencia en dicho valor? Solamente la estructura. Es decir, cuando yo quiero hacer un análisis de algoritmo y quiero medir el tiempo de ejecución, me tengo que preocupar solamente de su estructura, no de en qué compilador lo voy a usar, ni en qué procesador lo voy a correr, nada de eso. Solamente me tengo que preocupar en la estructura de él, es decir, en entender cómo resuelve el problema. Eso es fundamental. Por lo tanto, vamos a decir que el tiempo de ejecución, además de la estructura del algoritmo, hay que tener en cuenta
fundamentalmente el número de datos con los cuales trabaja un programa. También es muy importante con los algoritmos, porque eso va a influir en un tiempo de ejecución. No es lo mismo procesar 100 datos que procesar 1000 datos. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, ese tiempo de ejecución, esa medida que yo ando buscando, ese criterio para comparar, eh, debe medirse en realidad en función del tamaño de los datos de entrada, como lo dice la frase abajo. El tiempo de ejecución del algoritmo debe medirse en función del tamaño de los datos de entrada que debe procesar. Es decir, me demoro tanto para esa cantidad de datos, porque lo que yo proceso acá son datos. Esa es mi función. Mi función matemática sería una cosa así, T de ADN. Y aquí vamos a definir eso. ¿Qué significa para nosotros el T de ADN? Es una función. Le pusimos T porque es tiempo. Le pusimos A porque es el algoritmo A, porque el T de B, T de C, estoy comparando distintos algoritmos. Y el N es el argumento de esa función, es la cantidad de datos que va a procesar. Entonces vamos a definir como el tiempo de ejecución empleado por el algoritmo A en procesar una entrada de tamaño n y producir una solución al problema. Eso es nuestra definición clásica de tiempo de ejecución. El ideal aquí es encontrar una función exacta matemática que describiera de manera exacta eso que está en ese tiempo de ejecución. Pero eso es muy complejo. Y más adelante lo volvemos a explicar, pero ojo, ese tiempo empleado, yo he hablado de tiempo, pero no he hablado de si son segundos, horas, minutos. Ese tiempo de ejecución que yo ando buscando, que yo inicialmente, cuando me dieron esta tarea, cuando les decía yo, como les mencionaba, yo medía el tiempo. Ejecutaba el algoritmo con los datos, ¿cierto? Y medía el tiempo, 30 segundos, 20 milisegundos, no sé, y sacaba las cuentas. Pero ya me di cuenta de que no es una manera muy eficiente. ¿Por qué no es muy eficiente? Porque si tenía 40 algoritmos, tenía que implementar los 40. Hubiese pasado 3 meses tratando de determinar cuál era el mejor. Por lo tanto, medir en tiempo con la unidad de tiempo que usamos los seres humanos no es adecuado. Porque el computador, como vimos, ya tiene otras formas de medir su tiempo, su vida. Y ese tiempo de ejecución que yo menciono acá, más adelante lo vamos a volver a retomar, en rigor no son segundos, en rigor son cantidad de instrucciones. Por lo tanto, ese tiempo de ejecución empleado por el algoritmo A, en el fondo tendría que decir, es la cantidad de instrucciones que se deben ejecutar para procesar una entrada de tamaño n y producir una solución al problema. Y ahí lo llevé yo a algo más tangible. Ya no es segundos, sino que cantidad de instrucciones, y esas las puedo contar. Entonces el ideal es encontrar una función matemática que escriba de manera exacta ese conteo, que es muy difícil. En muchos casos el cálculo de esta función no se puede realizar, ya que depende de otro factor no considerado, que es la calidad de la entrada. Recuerden que cuando ustedes tienen un algoritmo ya más o menos complejo, si tienen while ya la cosa se van a ejecutar estas instrucciones. Si tienen if, van a tener que saber para cada caso por dónde se fue, para cada dato. Si se fue por la parte verdadera o por la parte falsa de la pregunta, si tenemos más preguntas. Entonces es casi imposible determinar la cantidad exacta. A eso voy. Por ejemplo, consideremos el algoritmo utilizado para determinar si un elemento se encuentra en una lista de n elementos. Esto que está aquí. Si analizamos este código fácil, vamos a suponer que tenemos una lista que se llama Beck y ando buscando un elemento particular. Parto yo en 0, ¿cierto? Mientras i sea menor que el largo de la lista, n va a ser el largo de la lista, y el elemento sub i, es decir, la primera elemento, si es distinto de lo que yo ando buscando, entonces incremento el i y voy a buscar el otro, ¿no? Mientras i sea menor que este y este vaya a ver, está en el segundo lugar, es distinto de ese, sí, entonces busco el tercero. Y así sucesivamente. Este programa, en teoría, va a ejecutar hartas veces. ¿Hasta cuándo? Hasta que me salga del ciclo o hasta que lo encuentre. Esto lo pueden programar ustedes y lo pueden probar tranquilamente ahí en Python y se van a dar cuenta que funciona. Se dan cuenta que funciona. Aquí hago un pequeño paréntesis
para mencionarles a ustedes también una herramienta para hacer pruebas. Es andar el Jupyter Notebook, no el Jupyter Lab, el Jupyter Notebook. Jupyter Notebook genera y levanta ese entorno. Ahí me muestra su disco. Él aquí va a generar lo que se llaman los cuadernos. Yo aquí voy a irme a donde tengo los PGMs. ¿Dónde está el Compu 2? Ya, aquí voy a generar un cuaderno. Aquí tengo todo lo que hemos hecho con ustedes. Voy a crear un nuevo cuaderno. Python 3. Ahí está el cuaderno. Ese es mi cuaderno. Puedo grabar como quiero mi cuaderno. Le vamos a poner cuaderno 01. Ahí está, marcado. Y aquí él tiene bloques. Aquí es donde usted va a ir poniendo instrucciones. Por ejemplo, igual 1. Si pone eso y pone J igual 2, K igual I más J, print K. Ya escribo eso, pero no se ejecuta. Enter va generando líneas, es como tener un editor. Si usted quiere ejecutar ya el bloque de instrucciones que usted escribió, tiene que apretar Shift, Enter. Y ahí le entrega la respuesta. Lo puede hacer todo de a una. Por ejemplo, voy a poner I igual 3, Shift, Enter, y lo hizo. J igual 2, K igual K más J, y la ejecuto, y ahora pongo print K, ejecuto, me queda 5, 1, 2, aquí le puse 2 y 3, y si usted quiere borrar una de estas, botón derecho, botón derecho, y aquí corta esa nomás, y puede ir cambiando los valores, pero tiene que volver a ejecutar todas. Ejecuta esa, ejecuta esa, ejecuta esa, y cambio. Entonces voy cambiando líneas nomás acá. Esa es la idea del Jupyter Notebook. Es para probar cosas online. Y por ejemplo, el código que yo estaba probando acá, el código es. Después les puedo hacer un... De ahí nos quedo. Ahí tengo mi programa. Aquí sigue las mismas normas por si acaso. Y ya, ese es el código. Lo ejecuto y ahí me dan los errores de esta forma. ¿Por qué? Porque aún no he arreglado el n. Vamos a suponer que el n es igual a... Para hacerlo como el ejercicio que está acá, por si acaso. Porque acá tenemos el ejercicio y me dicen que el n es 6 y esos son los números 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 6. Abre en el navegador, por si acaso. N igual 6. B, así se llama la lista. Era 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ahora vamos a ejecutarla nuevamente. Y me dice que el no está definido. Ya, ¿cuál es que andamos buscando? Supongamos que ando buscando el número, el 8. Y ahora ejecuto. Ahora sí funcionó, pero yo no sé si lo encontró o no. Yo sé que lo hizo nomás, yo sé que aquí no salió. ¿Me dan cuenta? ¿Cómo sé yo si salió? Vamos a imprimir el valor de I. I vale 3. 0, 1, 2, 3. Ahí está el 8. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es el entorno inicial que vamos a probar. Y el de abajo es la ejecución. ¿Qué está ocurriendo con este programa? Es decir, lo encontró. ¿Cómo sé yo si no lo encontró? ¿Cuándo sé yo que no lo encontró? Cuando el I es mayor que el N, porque significa que salió por acá y no lo encontró. Por ejemplo, ¿qué pasa si ando buscando el 20? Ejecutamos esto nuevamente y ahora ejecutamos el I. El I quedó en 6. Llegó a 6 justo. ¿Se dan cuenta? Pues del 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Pasó del 6. Pasó del largo. Entonces significa que no estaba. Entonces yo podría decir ahora if I
igual n. Si es igual a n, print i no está. En caso contrario, print si está. Entonces ejecutamos este, por ejemplo, vamos, ahora ejecutamos este y me dice no está. Supongamos que ando buscando el 10. Ejecutamos nuevamente, tenemos que ir ejecutando los códigos por si acaso no, y me dice si está. ¿Se dan cuenta? Si ahora quiero buscar el 5, ejecuto y me dice si está. Ahora ustedes dicen, ¿esto lo podríamos copiar arriba? Sí. Sí, es cosa de... Ahora, lo bonito que tiene esto es que usted puede cerrarlo así y él va grabando solo. Y usted puede lo que usted quiera, incluso hacer gráficos, por ejemplo, import matplot. ¿Por qué le explico eso? Porque van a tener que hacer gráfico ahora. Punto typeplot as plt. Vamos a ver si está la biblioteca. Me dice que matplotlib pyplot. Ahí se dan cuenta que me va tirando al tiro errores. Vamos a generar un X igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a generar un Y. Esto ya se supone que ustedes ya saben hacer esto. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 y 81. Entonces ahora yo diría plt.plot x, y. No sé por qué pongo ese si uso ese. Ahí está el gráfico. El gráfico lo va tirando acá. El gráfico también ustedes lo pueden imprimir, guardar como imagen. O sea, ustedes estimen lo conveniente. Eso es. Así que ahí tienen una herramienta más interesante. Ya. Se llama Anaconda, la bajan, la instalan. Les vuelvo a indicar, Anaconda es este programa, pero él levanta, si ustedes andan el Jupyter Notebook, él levanta una ventanita del navegador que ustedes tengan por defecto. Puede ser Chrome, puede ser el Edge, puede ser el Explorer, el Firefox, el Safari, no sé, ustedes definen el que estime conveniente. Y aquí en Learning, aquí está toda la documentación, por ejemplo. Se van acá y ahí está toda la documentación para trabajar con estas cosas. Si usted quiere trabajar con más información de qué cosa, tutorial de Python, de pandas, todas estas cosas están acá por si acaso. Tutorial de Python, ahí está el Python. Ya, volvamos a nuestro mundo, que vamos a ir haciendo pruebas. Ya teníamos claro esto, ya nos quedó claro este código que funciona. Le agregamos lo que hay en el legal, aquí están en términos genéricos. Un análisis puramente teórico, dice. Vamos a verificar la influencia que tienen los datos específicos de entrada, no solamente su cantidad. Supongamos que fijamos en igual 6, ya lo acabamos de hacer, que la evaluación de cada línea del programa toma t microsegundos. Vamos a suponer que se llama t microsegundos cada línea. Vamos a considerar la siguiente lista, ya lo hicimos. Y el tiempo de ejecución, vamos a considerar el tiempo de ejecución contado solamente desde el día, desde la instrucción I. Nos dice que ahí ejecuto la instrucción, se demoró 3 milisegundos, no sé cuánto será milisegundos porque no me interesa, eso depende de la máquina. Yo sé que sí va a ejecutar una vez esta instrucción. Esta instrucción también la va a ejecutar una vez, aunque esta está compuesta de muchas instrucciones, pero vamos a suponer que es una vez más, 3 milisegundos. Y esta instrucción vamos a suponer que la ejecutó no, dependiendo. Por ejemplo, si ando buscando el número 5, que era el primero que está acá, ¿va a ejecutar esa instrucción? Sí, porque parte en 0. ¿Va a ejecutar esa instrucción? Sí, porque va a encontrarse inmediatamente que el vector sub 0 distinto de 5 no sale. Por lo tanto, no ejecuta esta instrucción. No la ejecuta. ¿Cuánto se demoró? 2. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si ando buscando el 9?
El 9 se encuentra en la posición penúltima. El 9 se encuentra en la penúltima, por lo tanto, ¿va a ejecutar la instrucción la primera vez? Sí, cuando vale 5. Va a ejecutar esa, va a ejecutar esa, va a ejecutar esa, hasta que llegue a, finalmente, que está en la posición 4, ahí sale. 10 instrucciones. ¿Se dan cuenta? En el peor de los casos, vamos a analizar. Hagamos la prueba también ahora nosotros. Veamos acá si lo podemos replicar eso. Esto era para mostrar nomás, lo cortamos, de ahí se corta, de ahí se corta. Ya, y aquí ahora lo que me interesa, vuelvo a repetir, esta instrucción, esto que está aquí, no. Lo vamos a cortar de acá. Vamos a ordenar un poco esto. Vamos a insertar una celda arriba, esta que está aquí. Vamos a pegar eso. Ya, ahí está el entorno. Eso es lo que vamos a ejecutar. Aquí vamos a ir contando instrucciones. Vamos a tener una instrucción que cuente. Ahí va una. Con igual una. Cuando pasa de esa, ¿estamos? Cuando hace esa instrucción, vamos a contar otra. Con igual. No, aquí vamos a contarla afuera. A ver, no sé, contémosla. Con igual, con más 1. Y después, esta otra instrucción también la vamos a contar. Con igual, con más 1. Vamos viendo. Y ahora, ¿qué es lo que me interesa saber? Vamos a buscar primero el 0, va el 5. El primero que me decía que mostraba 2. Y ahora ya no vamos a mostrar eso, sino que ahora lo único que me interesa mostrar nomás es print del contador. Ya, entonces ejecutamos esa, ejecutamos esa, ejecutamos esa, y me dice una. ¿Por qué una? Porque salió de esta. Salió de esta, y por lo tanto siempre va a ejecutar una de esas. Siempre la va a ejecutar. Entonces tengo que sumarle una más, y ahí está el 2. ¿Qué pasa si yo ando buscando el 9? El 9 me dice una más, la primera, por si acaso, cuando salga, porque cuando hizo la pregunta y entró, salió. Entonces ya todo esto yo le tengo que sumar a una. Ese es mi análisis. Eso me doy cuenta yo cuando lo hago, por si acaso. Por lo tanto, ahí está el 10. ¿Qué pasa si este era el 5? 2. ¿Qué pasa si ando buscando el 6? 4. ¿Se dan cuenta? Ejecuto 4 instrucciones. Ahí voy contando las instrucciones. Ya. Ahí llegamos a eso. Aunque se conozca el tamaño de los datos de entrada, es imposible para muchos problemas determinar el tiempo de ejecución para cada una de las posibles entradas. Por esta razón se debe trabajar con el tiempo utilizado por el algoritmo en el peor de los casos. El peor de los casos es el que debo analizar acá. Porque en el mejor de los casos se demora 2, ¿cierto? Poquitito. Pero en otros casos se demora 4, 5, 6, depende. Entonces lo que yo tengo que preguntarme siempre es, ¿cuál es el peor caso para mi algoritmo? Y sobre ese hacer el análisis. Sobre el peor caso. No sobre el caso promedio ni el mejor, eso se tienen otros nombres. Por esta razón, se debe trabajar con el tiempo utilizado el algoritmo en el peor de los casos. Por lo tanto, vamos a redefinir el tiempo. Tiempo que se demora el algoritmo A en el peor de los casos para encontrar una solución a un problema de tamaño n. Dicho de otra, cantidad de instrucciones que se deben ejecutar en el peor de los casos. Esa es. Para efecto operativo, la cantidad de instrucciones que se debe, es lo que yo muestro acá, la cantidad de instrucciones que se deben ejecutar para que el algoritmo A, en el peor caso, encuentre una solución al problema de tamaño n. Tiempo de ejecución. Para el ejemplo anterior, pregunta que yo hago, ¿cuál es el peor caso? Entonces uno analiza acá y se empieza a pensar, ¿cuál es el peor caso acá? ¿Cuál es el peor caso? La mayoría de la gente diría, sí, el que se encuentra en la última posición. Ya, vamos a ver si se encuentra en la última posición. Y hacemos el análisis, y aquí hay que probar, si vuelvo a repetir, para eso estamos haciendo esto acá. Entonces, es que yo ando buscando el 10, ¿cierto? Si yo ando buscando el 10, se van a demorar 12 instrucciones. Ese sería el peor caso.
No. ¿Qué pasa si yo ando buscando el 11? 14 instrucciones. Hizo una más. O sea, para este ejercicio, para este ejemplo particular, el peor caso es que el elemento que yo ando buscando no se encuentra. Plop. Eso es lo que yo debo analizar. Eso es lo que les preguntaban a ustedes aquí. ¿Cuál es el peor tiempo? Es. ¿Cuál es el peor? El que no se encuentra. Esa es la respuesta. O sea, y eso es el tiempo de ejecución. Ahora viene la complejidad. Así que eso lo dejamos. Y la complejidad es un concepto que trata de buscar una función fácil de calcular y conocida. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que debería probar muchas veces, debería probar cuando está en el último, en el primero, en el segundo, y si el algoritmo es complejo y tiene muchas preguntas, es casi imposible saber la cantidad exacta. Lo que yo ando buscando ahora es una cota, es acotar ese tiempo, encontrar una función matemática fácil de calcular, dice acá, y conocida, y que acote el crecimiento de la función. Es decir, que yo pueda decir, mira, esa función de cantidad de instrucciones va a crecer aproximadamente como crece esta otra función que yo sí conozco y sí la puedo analizar. O decir, en ningún caso, el tiempo de ejecución se comportará peor que f al aumentar el tamaño del problema. Ojo que a mí me interesa qué pasa cuando el tamaño del problema va aumentando. Eso es lo fundamental. A modo de ejemplo, se te pueden mencionar algunas funciones típicas de complejidad de algoritmo. Dicho de otra forma, que acotan superiormente el comportamiento del tiempo de ejecución. Lo elevado a n, n cubo, n cuadrado, n log n, n. ¿Cuál es la gráfica de cada una de ellas? Usando matplotlib, grafique cada una de las funciones indicadas. Hasta ahí llegamos ahora. Por lo tanto, usted tiene que irse aquí a Anaconda, o si lo quiere lo hace directamente en Visual Studio Code, da lo mismo. Aquí importamos import matplotlib.pyplot más plt. Fíjense que una vez se escribe plt y lo pueden configurar ustedes para que les ayude y les rellene, igual como lo hacen el otro, pero tengo que instalarlo mejor, así que como dice la rápida nomás. Realmente se demora mucho en responder. Ya. Vamos a generar. Ahí el ideal es que usted genere una lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a quedarse a la rápida nomás. Y el i, que sea igual a qué cosa. ¿Qué pasa si usted dice x? Esta ley y esta ley son 2 elevado a tanto. Ahora plt.plot y tiene ya el x y tiene el y. Ahí tiene una curva. Y aquí podemos generar de la misma manera. Por ejemplo, ¿cuál nos pedían comparar? Nos pedían comparar el n cubo con el 2 elevado a n. Y yo podría ir acá. Y ahora vamos a generar. Ya el x lo tengo, por lo tanto no hay problema. Vamos a copiar este. Pegar. Vamos a generar otra serie. Y 1. Y 1 append. Este sería x ahora elevado a 3. Y ahora copiar. Fíjense aquí uno va probando nomás acá. Si se equivocó, echa a andar la línea nomás de nuevo. Si se la hace. Tengo las dos funciones. ¿Cómo es el crecimiento de ambas? Las podría probar. Y aquí es donde empieza usted a inventar. A ver, podría ser una cuestión así como
plot, y quiero que me grafique las dos ahí mismo. ¿Cómo se podría hacer? X, I, plt punto plot x plt plot x, y 1. Oh, sí se puede. ¿Pero cuál es cuál? Miren ese punto. Interesante, ¿eh? Ah, pero ustedes dicen, no, pero en realidad yo quiero aquí una cosa que sea mucho más larga, ¿eh? Yo quiero 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, dice usted. Ah, ya. Ejecutamos ese, ejecutamos ese, ejecutamos ese, pues ejecutando lo mismo nomás. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Sigamos tan bien acá. Ya, jóvenes, los dejo hasta aquí nomás.